Estamos aquí para la presentación del número 67 de la revista Ecología Política que presentamos que acabamos este pasado junio, y que trata sobre extractivismos y violencias. Para ello contamos con la presencia de sus editoras y editor invitados, que son Raquel Neira, Gretel Navas, Ana María Ventimilla y Felipe Milánez. Entonces voy a hacer una breve presentación de cada cual y a continuación les voy a dar paso para que puedan presentar el libro y podamos comentar un poco cómo fue la edición. Entonces, primeramente, Raquel Neira es doctora en Sociología y Políticas Públicas. Está vinculada a la Universidad Católica de Lima, es docente en la Universidad Agraria de La Molina. También es miembro de Acción, perdón, da docencia de ecología ecológica, economía ecológica, y es vicepresidenta de la Sociedad Andina de Economía Ecológica. También es coordinadora del grupo de trabajo de Claxo Ecología Política. Seguidamente está Gretel Navas, que es doctora en Ciencia y Tecnología Ambiental por la Universidad Autónoma de Barcelona, profesora asistente del Departamento de Estudios Políticos de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Y asimismo también es miembro de Claxo. Ana María Ventimilla es miembro del Instituto de Estudios Ecologistas de Ecuador y del Colectivo de Acción Ecológica, y también es miembro de Claxo. Y finalmente, Felipe Milánez es ecologista político y profesor de la Universidad Federal de Bahía, e igualmente miembro de Claxo Ecología Política. Bienvenidas, bienvenidos y muchas gracias por vuestra disposición. Por mi parte, os doy paso a la palabra vuestra. Gretel, ¿quieres empezar? Sí, bueno, muchísimas gracias. También Pablo, ¿no? Por todo el proceso. Aquí estamos los y las editoras, pero también también es el que ha sostenido todo el proceso, enviándonos artículos y demás. Entonces también gracias por ello. Este número es, bueno, editado por el Grupo de Trabajo de Ecología Política, un grupo más que todo compuesto por investigadores e investigadoras latinoamericanas, la ecología política también entendida no solamente como un campo de estudio teórico, sino también como un espacio en donde los y las académicos no estamos en los procesos que estamos investigando. Entonces, eso también como dejarlo claro. También hemos revisado los artículos un poco desde ahí, ¿no? Cómo se posiciona no solo la rigurosidad científica, sino también política de lo que se está escribiendo, de lo que se está hablando, de las luchas que se están llevando a cabo. Cada uno de nosotros va a hablar como de un tema similar. La verdad que la revista quedó bastante bonita en el sentido que muy también, eh, digamos, distribuida en diferentes regiones geográficas, lo cual también es importante. Y yo quería hablar más que todo del concepto de violencia, de cómo muchas veces entendemos, y sí que muchos artículos lo están definiendo como tal, ¿no? Una violencia tangible, que se ve específica en tiempo y espacio, como por ejemplo asesinato de defensores y defensoras ambientales, que tenemos un artículo en México. Pero mi reflexión en torno al proceso es también ampliar el concepto de violencia, ¿no? Y aquí tenemos un artículo de Anna Landler, donde habla de la violencia lenta, ¿no? Y la contaminación sistemática de los relaves mineros. Aquí ella utiliza un estudio de caso en Chile. O el artículo también que lideró Felipe Milanés con otros colegas de Abrasco en Brasil, ¿no? De cómo esa contaminación ambiental también lleva a un problema de salud pública. Entonces, ¿es esto violencia? Bueno, sí, está como discutido a nivel teórico, ¿no? De Rob Nixon, que habla de este proceso de violencia lenta. Entonces, mi reflexión en torno a este número en particular es como traer esa definición de violencia un poco más amplia. Hay otro artículo también que habla de ecocidio, ¿no? El mismo artículo de México, de cómo muchas veces pensamos en la violencia desde una perspectiva muy antropocéntrica, pero bueno, también las actividades extractivas, también la explotación ambiental de los territorios, eh, digamos, rompe esa relación
de nuestros cuerpos con nuestro medio ambiente, y ahí donde podemos hablar de esa perspectiva de violencia, digamos, un poco más amplia. Entonces, partir por ahí, sobre este número que nos invita a reflexionar sobre ¿no? este concepto de violencia más allá de la violencia que vemos, de esa violencia directa, que sería como la punta del iceberg, pero sino todas las estructuras sociales, políticas, económicas, que de eso ya van a hablar mis compañeros, que sostienen, ¿no? Esas violencias, diría yo, y no solamente como un momento en tiempo y espacio, como ya lo dije, ¿no? Asesinato de un activista, sino violencia como un proceso que muchas veces no es visible en las primeras etapas, pero sí a largo plazo se materializa con ecosistemas totalmente envenenados o cuerpos también totalmente enfermos. Eso por ahí lo dejaría y dejo a mis compañeros ahora que reflexionen también sobre otros puntos de la revista. Y bueno, gracias nuevamente por la invitación. La verdad que fue un proceso siempre mucho trabajo, pero siempre muy agradable también. Voy a tomar el relevo porque también voy a centrarme en la violencia y primeramente agradecer por la invitación de la presentación y todo el trabajo que realiza Pablo por detrás, que sin su trabajo y el de los compañeros que están en la revista, esto no podría ser posible. Em, sí, la violencia, como ha mencionado Gretel, no hay una violencia silenciosa, pero en el artículo o en la revista ustedes pueden ver muchísimos artículos que van a relacionar también la violencia con el extractivismo, ¿no? Es decir, el extractivismo necesita la violencia para imponerse y la violencia es una parte inherente a ese extractivismo, ¿no? El extractivismo está violentando no solamente a los seres humanos, sino también a todo el medio ambiente, ¿no? Y esa violencia aparece también cuando las poblaciones rechazan un proyecto extractivo, ¿no? Entonces van a imponerse siempre de un método violento, que tiene diferentes escalas, ¿no? No siempre inmediatamente hay asesinatos, muchas veces asesinatos, heridos que muchas veces no se contabilizan, que quedan en el camino. Pero esta violencia extractivista no solamente es en la parte legal, que muchas veces nos concentramos en las empresas mineras, por ejemplo, o en la agroindustria, sino también entra en el sector de la ilegalidad, ¿no? La minería ilegal, la tala ilegal, el narcotráfico están, no voy a decir surgiendo, porque ya surgieron, pero se han instalado en muchos de nuestros gobiernos, ¿no? Son parte ahora, diríamos, inherentes a esos gobiernos, hacen parte, inclusive hay muchos casos de corrupción en las que se ve perfectamente que miembros de los gobiernos, congresistas o como se llamen en los diferentes países, están implicados en el mantenimiento de los sectores ilegales y de la violencia, ¿no? Y hay países en que no se hace absolutamente nada. Tenemos muchos casos en Ecuador, Perú, etcétera, donde no se hace absolutamente nada para frenar ese avance del narcotráfico, por ejemplo, ¿no? Han visto los mapas que el narcotráfico ya se dividió Sudamérica y la región amazónica como concesiones mineras o forestales, ¿no? Cada clan tiene su zona de trabajo, entre comillas, ¿no? En esas zonas hay muchísima esclavitud, trabajo infantil, trata de mujeres y menores, ¿no? Que también constituye la violencia. Y ese narcotráfico va a trabajar de la mano con la minería ilegal, ¿no? Hay un intercambio de dinero y de financiamiento entre los dos sectores para mantenerse y sostenerse, ¿no? Todo eso va a crear un clima de zozobra también en las poblaciones que viven en una permanente violencia, ¿no? Aunque no hayan asesinatos, pero sí hay amenazas permanentes y también tienen que trabajar, ¿no? Tenemos los casos de los indígenas en el Putumayo, ¿no? Que están obligados a trabajar en el cultivo de la hoja de coca ilegal, ¿no? En que los hacen cruzar las fronteras para ir a trabajar ahí. Bueno, entonces en varios artículos se muestra estos nexos muy importantes entre las actividades ilegales, el extractivismo y la violencia. Y por último, no solamente pues hay todas estas situaciones, sino también que pensamos
y estamos seguros que la resistencia, ¿no?, va a seguir frente a todas estas violencias. Y también mencionar que muchas veces, y eso ha sido probado por muchas investigaciones, que los productos de la minería ilegal y otras actividades ilegales son comprados y adquiridos por la parte legal, ¿no? Es una manera de diluir y de escapar de las persecuciones y de los controles, ¿no? Se pierde, se cambia de sello, se cambia, no sé, la factura, etcétera, etcétera, y se pierde todo eso. Y la ecología política, pues, nos va a servir muchísimo para poder analizar todo este fenómeno político que también es acompañado de sistemas autoritarios muy fuertes. Lo vemos en Argentina, lo vemos en Perú, donde francamente ya todas las, también está viviendo Ecuador, todas las libertades comienzan a ser reducidas, ¿no? Y la ecología política, pues como ciencia transdisciplinar, vamos a poder analizar todos estos problemas que hacen parte de los conflictos socioambientales. Dejaría la palabra a Ana María, ¿no? Felipe. Gracias. Tal vez empiezo, Felipe, para describir un poco los artículos y luego tú continúas con la interesante reseña de la negra, no me acuerdo el apellido, Chatapó, y digamos, y la historia muy fuerte también. Bueno, como en ediciones anteriores, el espíritu que hemos querido imprimir en este nuevo número, desde el grupo de Ecologías Políticas del Surabia Yala, es el de promocionar voces emergentes y diversas, como Raquel y Gretel estaban ya mostrándonos, digamos, que hablan de las ecologías políticas, de las luchas en América Latina y los ecologismos populares que desde abajo se movilizan para alertar sobre el reforzamiento de las violencias, la depredación de la naturaleza con complicidad de los gobiernos, la militarización de los territorios y las alianzas con las industrias extractivas, ahogando las posibilidades de existencia de las comunidades y pueblos. Por otro lado, también este número pretende llamar la atención sobre las múltiples formas de resistencia y lucha que desde los pueblos se ha levantado para la defensa de la vida en común y de la Pachamama y que abren caminos de valor y esperanza que queremos multiplicar. Así quiero empezar esta descripción de los contenidos del número con la sección referentes ambientales, que arranca con la entrevista al artista indígena Olinda Yawar Tupinambá y su visión del mundo. Le sigue la reseña del libro de la intelectual indígena Maya Tupinambá, A Escola da Reconquista. La selección se completa con la reseña del libro de Virginia Yoldi, con La oscura huella digital, que habla sobre los impactos de la digitalización. La sección Redes de Resistencia habla de las luchas por el agua y la defensa de la biodiversidad. En Colombia, por ejemplo, el autor Juan Camilo Delgado presenta la resistencia comunitaria de los y las pescadoras artesanales ante la degradación ambiental y la violencia en el marco del conflicto armado interno. En Ecuador, la defensa del bosque megadiverso del Chocó es levantada por la comunidad afroecuatoriana de Barranquilla, que resiste frente a la expansión de la palma aceitera, en el artículo de Natalia Bonilla. Se cierra la sección con Chile, donde Felipe Cárcamo presenta las movilizaciones contra la violencia extractivista en el archipiélago de Humboldt, una región biodiversa amenazada por la industria del salmón. Los artículos que abren este número muestran miradas críticas al sistema que ha producido históricamente las violencias, como el artículo Ultraviolencias extractivistas de la ultraderecha en Argentina, de la autora Patricia Agosto. Le sigue la sección En Profundidad, que se compone por 4 artículos que discuten distintas dimensiones de la violencia extractivista en el tiempo. Este tema es abordado por Anna Lander, que ya la mencionó Gretel, quien investiga la violencia lenta detrás de la minería chilena. Le sigue Ana Pollens desde México, que investiga la economía ilegal de las actividades extractivistas en la frontera entre México y Guatemala, con casos de extracción de varita en Chicomucelo, en el estado de Chiapas, y la camaronicultura en el municipio de Moyuta, en la frontera de Guatemala con El Salvador. Alberto Acosta acerca una mirada, un análisis sobre la violencia del narcotráfico en Ecuador, con una sofisticada mirada desde la ecología política, en la que presenta una tesis necesaria: violencias y extractivismos, una pareja inseparable.
Felipe Milanés, con Alexandre Pessoa Díaz y más integrantes del Grupo Temático Salud y Ambiente de la Asociación Brasileña de Salud Colectiva, Abrasco, presenta una investigación junto con otros investigadores y líderes y lideresas indígenas de un resultado de una investigación colectiva sobre la relación entre salud, contaminación y ambiente en los territorios indígenas de la Amazonía y el Cerrado en Brasil. La sección breves se inicia con el artículo de Lía Piñeiro y Luciana Nogueira, donde se reflexiona sobre las formas de violencia que afrontan los pueblos indígenas en Ceará, Brasil, y son producto del narcotráfico y el extractivismo. Esta simbiosis entre el narcotráfico y la minería ilegal es reforzada en el artículo de Raquel Neira, aquí presente, quien analiza la compleja situación en Perú, donde el narcotráfico se une con la minería ilegal y controla amplias zonas del país, causando devastación y violencia. Ana Carolina Alfito y Gabriela Sarmet investigan la relación entre política minera y violencia que caracteriza las fronteras de expansión en la Amazonía, bajo la superficie, violencia y política minera brasileña. En relación con el extractivismo energético y la colonialidad, Genival Pereira de Araujo y Franklin Plesman presentan una investigación sobre la violencia de los parques eólicos y los conflictos en comunidades en el semiárido en Brasil. Le sigue Jairo Miguel Martínez, que analiza el proceso de paz en Colombia desde la mirada de los conflictos ambientales, donde propone que la construcción de una paz estable y duradera implica la realización de una serie de negociaciones con variados actores armados sin atención a la dimensión ambiental. En México, Lucía Velázquez analiza la violencia contra defensores y los asesinatos de defensores y defensoras de la naturaleza durante el periodo 1995-2022. La sección se cierra con el artículo en Ecuador del trabajo de Alex Samaniego y Sofía Torres sobre extractivismo, violencia y precariedad. Finalmente, para no alargar, porque realmente el número es muy rico en las diferentes miradas y análisis, debo decir que las denuncias sobre la violencia del sistema de la conquista y colonización de la larga colonialidad de la naturaleza en nuestra América, presentadas justamente en estos artículos, queremos que sean, digamos, de mayor difusión y esperamos que contribuyan a imaginar alternativas y a movilizar estrategias de lucha con la tenacidad y creatividad de los movimientos populares, indígenas, campesinos, pescadores, entre otros, que defienden la vida en común de la Pachamama. Felipito. Muchas gracias, Anita, Raquel, Gretel, Pablo. Essas edições que hacemos com a revista de Ecologia Política é sempre uma grande oportunidade de avançarmos em discussões internas de nosso RT, em Claxo, e também de encontrar muitos pontos em comum das lutas entre os distintos países da América Latina. Uma coisa que marca também nessas edições são o compromisso com as lutas e o pensamento desde abaixo, desde a terra, desde as lutas e os movimentos. E este número, especialmente, nos tocou a todos e todas muito, porque em distintos lugares onde estamos, sentimos as dimensões da violência contra os defensores, seja a situação em Peru, seja em Equador, México, em Chile, em Brasil, mesmo Chile, que por vezes se parecia a algum país institucionalmente, não, que não teria essa violência de bang como em Brasil e Peru, pero lo que se nota nesse número é que sí, há muita violência contra os defensores. E fomos também tocados de uma maneira muito direta neste número por episódios trágicos de violência muito próximos, muito cerca de nós, como foi o assassinato em México de um investigador que estava trabalhando em um mapeio de conflitos ambientais, ou acá em Brasil, en el estado de Bahia, onde eu estou, com o assassinato de Nega Pataxó, uma xamana indígena que estava lutando para recuperar seu território. Desde este ponto de uma proximidade da violência, sempre pensamos que fazer. Não, como nosso trabalho pode visibilizar a tragédia, mas também podemos apontar as saídas e as alternativas e o pensamento de los que se estão
sendo assassinados. Não são somente números, são intelectuais que han desarrollado um pensamento próprio, inovador, de defesa do ambiente. Esse foi o que passou com Nega Pataxó acá. Uma maneira que encontramos foi fazer uma entrevista com a sobrinha de Nega Pataxó, que é uma artista que se chama Olinda, como a Anitta ha hablado. E a outra foi também de promocionar e oferecer ao público leitor da revista as palavras da irmã de Nega Pataxó, que foi Maya, é uma professora, hoje é professora visitante na universidade onde eu estou, pero es una mayor, tiene ya 70, casi 80 años y ha pasado toda su vida en lucha territorial. Así que frente al asesinato de una mujer indígena, hemos propusemos un homenaje a su memoria con las voces de otras dos mujeres indígenas de su mismo pueblo. Es algo como si matan a alguien, miles se van a regresar. Y estamos intentando hacer eso colectivamente de uma maneira epistémica. E por isso também agradeço a la revista esta oportunidade de seguirmos, ¿no? Desde nosso RT, haciendo experimentações epistêmicas aí com os artigos e nossas formas de posicionarnos, ao mesmo tempo que aproximamos as lutas, ¿no? Del público em Europa e na América Latina, de muito que há em comum en las luchas por la tierra. Y un gusto enorme trabajar con esas compañeras también súper compromisadas. Muchas gracias, Pablo, Greta, Raquel y Anita. Pues muchas gracias, Felipe, muchas gracias a las tres, los cuatro. Ha sido sin duda una presentación muy completa del número, ¿no? Y que nos ha ayudado un poco a comprender todo cómo ha abarcado a distintos territorios de América Latina, desde luego de arriba abajo, ¿no? De este a oeste. Y especialmente también esta última presentación de Nega Parashó que dices, Felipe, es muy emotivo. De hecho, la entrevista en la sección de referentes ambientales, la verdad que merece mucho la pena para aquella que no la haya leído. Y bueno, dicho esto, abrimos turno de debate, de preguntas, por si alguna de las personas del público asistente quisiera participar. Hay alguna persona que incluso ha escrito con algún artículo, por si queréis hacer alguna aportación. Y si no, mientras tanto, puedo aprovechar para lanzar quizá una primera pregunta, ¿no? Que se ha comentado, ¿no? Como en diversos países de América Latina la violencia al final es estructural, pasa desde las actividades ilegales, se blanquea con actividades legales, atiende a gobiernos, atiende a muchos ámbitos de la sociedad, ¿no? También hay un artículo que habla sobre Milei y un poco toda la dialéctica que hay alrededor de todo esto, ¿no? Y cómo va creciendo la violencia hacia el medio ambiente, hacia las personas defensoras. Y para mí, quizás un poco cliché, pero la pregunta es inevitable. ¿Cómo creéis que la victoria ahora de Trump en Estados Unidos va a afectar, independientemente que la violencia se perpetúa, independientemente del signo de cada gobierno, ¿no? Es, Parece que estamos ante una nueva ola quizá de extrema derecha. ¿Esto puede incrementar estas dinámicas todavía más? ¿O cómo lo valoráis? Pues si puedo empezar. Em, Lo de Trump va a traer, creo que los próximos años, muchísimos problemas y es en la parte en lo que la experiencia que vivo en mi país son los grupúsculos de extrema derecha que antes no existían y ahora existen nuevamente, digamos, ¿no? No son exactamente paramilitares, ya son civiles, simplemente que se organizan. Luego, la restricción a la libertad de prensa es cada vez más fuerte. Están haciendo muchos juicios contra periodistas independientes, ¿no? La impunidad total, ¿no? Porque ya se creen dueños del mundo de la misma manera que actúa Trump, que tiene él y los muchos miembros de su gobierno que están inclusive enjuiciados, ¿no? En procesos.
ya se vuelve algo común, ¿no? Es decir, que tenemos francamente delincuentes en el poder, ¿no? Gente que está investigada, etcétera, etcétera. Todavía se conserva una pequeña independencia en el poder judicial y en la fiscalía, pero permanentemente tienen que estar defendiéndose. Y en lo que va a ser la violencia, pues eso lo va a mantener y reforzar, ¿no? En el caso de Perú, los 49 asesinatos que hubo después del golpe de Estado del autogolpe de Pedro Castillo y que vino la señora Boluarte a tomar el poder, pues todo esto ha quedado impune, ¿no? Algo jamás antes visto, ¿no? El último gobierno que renunció tenía 2 asesinatos y no duró 5 días, renunció inmediatamente. O el día de hoy es pan de cada día, digamos, ¿no? Estamos viviendo en una situación inaudita, increíble, en que la violencia, la desinformación, porque hay insultos también en las prensas, en todas partes, y en las redes, es muy fuerte y creo que se van a sostener. Todo ese tipo de gobiernos que tenemos se van a sostener con esta impunidad, moral, ética, etcétera. Para hacer um comentário desde uma perspectiva que tuvimos acá em Brasil com Bolsonaro, a primeira observação é que quando há esses cambios políticos muito radicais, as élites se tornam mais violentas. Historicamente, acá em Brasil, essas transições depois da ditadura, antes de la chegada de Bolsonaro ao poder e logo depois, foram anos muito violentos. Então, é provável que vamos a atravessar um período de extrema violência. Há uma dimensão nueva também sobre a legitimidade que sentem os assassinos para destruir os comunistas, os opositores que são os defensores. Em muitos casos de ameaças de morte e assassinatos de indígenas e defensores, o Congresso ruralista, o bolsonarista, e com a mesma ideologia de Trump, ha encontrado maneiras de legitimar ou autorizar essas violências. Foi o caso em Brasília, o assassinato de Marielle Franco, foi o caso do assassinato de Dom Phillips, Bruno Pereira, em Vale do Javari também. Os assassinos, como estava falando Raquel, ¿no? Que estão aí essas organizações entre narco e rancheros e grupos extremistas, se sentem autorizados a promocionar uma violência. Sienten que lo están haciendo por la patria, por el mito, por defensa del país, contra los comunistas, contra los que quieren sacar nuestra plata, nuestro derecho de garimpar, de hacer minería ilegal, de talla ilegal, todo por una ideología comunista. Y esta fantasía se construye una sociedad extremadamente violenta y ya directamente ahora los efectos de Trump. Además del armamentismo de la sociedad também. No Bolsonaro e Trump lo incentivam a la gente a ter mais armas. Assim que Brasil se ha volvido um país muito mais violento. Lo que estamos mirando na Argentina também, que a Argentina também historicamente não era um país de tanta violência interpessoal e agora se está em uma situação dramática com Milei e Trump já incentivando. Bueno, vamos atravessar um momento que vai ser necessário muita união e atenção também. ¿Alguna más quiere aportar algún detalle? Yo, digamos, diría que la preocupación, más allá de estas, digamos, este circo que provoca Trump, estas promesas incumplidas, ¿no? Estas mentiras que no cumple, digamos, pero a mí me preocupa mucho y nos preocupa un referente de poder que no tiene ninguna ética, ¿no es cierto? Que no tiene ningún, digamos, de alguna manera es absolutamente irresponsable con lo que dice, con lo que hace y que también, por ejemplo, en términos del cambio climático está
totalmente opuesto y niega absolutamente el cambio climático, y eso es una corriente con otros presidentes ahorita en el mundo, ¿no es cierto? Que niegan entonces cualquier política y avance hacia, digamos, pensar y reaccionar y solucionar y dar frente al cambio climático. Y eso a mí me parece que entonces va a imprimir una serie de acciones totalmente impunes frente también a la naturaleza. Por otro lado, es preocupante la actuación de Musk como, digamos, un personaje que puede realmente controlar lo que la media va a decir y va a exponer, ¿no es cierto? O sea, ya estamos llenos de noticias falsas. Al estar en el poder este tipo de personas que tienen mucho control sobre los medios de comunicación, las redes sociales, que es dueño de estas grandes, digamos, aparatos de comunicación, nos da mucha preocupación la multiplicación de noticias falsas, ¿no es cierto?, que se va a dar sin ninguna impunidad también, sin ningún control. Entonces estamos frente, digamos, a una amenaza grande de multiplicación de este aparato, donde la gente pasa la mayoría del día frente a noticias xenófobas, misóginas, fascistas, racistas y ¿no? En esa dirección. Y eso puede exacerbar también esta energía de odio que este tipo de presidentes imprimen en las sociedades, ¿no? De división, de odios, de desigualdad en cuanto, ¿no?, a posesionarse como unos verdaderos radicales o como unos rebeldes al poder cuando no son, cuando van más bien a ir legitimando y fortaleciendo el capitalismo más crudo y las formas de represión y militarización del mundo, ¿no es cierto? Entonces, eso da pie a que en nuestros países, en el caso del Ecuador, que tenemos un nefasto presidente de la derecha, justifique militarizar todos los territorios posibles en pro de las empresas extractivistas que están totalmente aliadas al narcotráfico y a ese sistema, digamos, de violencia que prácticamente se reproduce con toda la complicidad del Estado y de algunos grupos de poder, ¿no? Entonces eso nos parece que puede exacerbarse, como dice Felipe y Raquel, y estamos frente a un escenario muy jodido político de una democracia desgastada y prácticamente del final de la democracia, diría yo. O sea, hay que ver qué formas democráticas empezamos a tejer o seguimos tejiendo desde abajo para recuperar, digamos, el poder de la sociedad, ¿no? El poder de la transformación y la verdadera emancipación. Yo también quería mencionar algo, bueno, muy de acuerdo con lo que ya dijeron mis colegas, compañeras, pero mira, más que Trump, quien se convierte en un referente preocupante para América Latina es Bukele. Yo creo que muchas el avance, por ejemplo, de la ultraderecha en América Latina está muy relacionado a la crisis de inseguridad que viven los países. Mucho por lo que ha mencionado Raquel, el avance del crimen organizado, el narcotráfico, bandas criminales, ¿no?, transfronterizas. Y por ejemplo, en el caso chileno, Bukele salió como uno de los personajes más populares. O sea, yo me preguntaba cuánto el promedio de personas en Chile conocía antes el nombre de algún presidente salvadoreño. Y claramente creo yo que no se podría mencionar mucho que otro. De hecho, nunca nosotros, yo misma como centroamericana, conocer, ¿no?, al presidente de El Salvador era algo atípico. Ahora Bukele es un personaje súper popular, lo conoce muchísima gente y justamente por su supuesto su suceso, ¿no?, su éxito en la lucha contra las bandas criminales. Y eso hace que haya o se posicione como un modelo supuestamente exitoso y que muchos países, desde Costa Rica a Chile, que son los casos que he seguido, lo pidan como un modelo a seguir. Y ya se habla de la bukelinización, ¿no?, de algunos países. Y ahí ¿eso qué implica? Bueno, claramente el avance de la no solo derecha, sino ultraderecha, que en América Latina, a diferencia de Europa, que en Europa, por ejemplo, estaría más relacionada al tema migratorio, en América Latina tiene otras connotaciones también muy violentas, muy relacionado también digamos,
¿no? a la mano dura contra el narcotráfico, y eso implica lo que ya dijo Felipe, ¿no? Armamento de la sociedad civil, o sea, personas de la sociedad civil que buscan tener un arma para poder defenderse, que el Estado no le está dando soluciones, y bueno, un avance en general de la violencia en todos sus ámbitos, ¿no? Y ahora, con el caso de Trump, claro, o sea, el tema del cambio climático es realmente preocupante, cosas que se habían, o moratorias petroleras que se habían avanzado, o en la agenda ambiental que había avanzado un poco Estados Unidos, claramente va a retroceder, y exacerbar todo lo que dice Ana María, ¿no? Que cosas que socialmente no son o no deberían ser permitidas, lo son ahora, opiniones en redes sociales, xenofobia, exacerbación de comentarios, bueno, patriarcales y demás. Entonces, yo también le pondría atención del supuesto éxito salvadoreño, como muchos países en América Latina lo utilizan como un modelo a seguir, y eso permitirá claramente el avance de la ultraderecha, porque en el caso chileno la gran preocupación es la inseguridad. Más allá que el desempleo, la pobreza, desigualdad, el medio ambiente es una agenda claramente secundaria. El tema es la inseguridad, y el gobierno que dé respuesta a eso, eh, claramente va a ser el próximo gobierno, al menos acá en Chile. Muchas gracias por la aportación. Sí, la verdad que preocupa mucho cómo el lenguaje bélico va creciendo, ¿no? Bueno, violencia por todas partes, ¿no? A nivel discursivo y a nivel práctico. Eso, incido nuevamente, si alguna de las personas asistentes quiere participar. Abajo, digamos en Zoom, en la pestaña de reacciones, podéis levantar la mano y os podemos dar paso en este caso. Nos ha saludado, por ejemplo, Valeria, que es investigadora brasileña sobre los conflictos territoriales y la expansión de la soja en Mato Piba. También, si quisieras hacer alguna aportación, bienvenida. Y si no, pues igual dejo un minutito rápido. Y si no, igual lanzo otra pregunta antes de dar el cierre, que estaba reflexionando también a veces, ¿no? Como los últimos temas de la revista de Ecología Política fueron transiciones energéticas también, o los nuevos pactos verdes, y como, bueno, a priori, ¿no? Como la transición energética, los pactos verdes podrían ser algo en positivo, ¿no? Pero también a la vez están fomentando mucho el extractivismo y las violencias, ¿no? Posiblemente desde la extrema derecha se rechacen este tipo de acciones, pero a la vez siguen ahondando en sí mismas la violencia sobre comunidades, sobre pueblos, bueno, sobre territorios de sacrificio al final, ¿no? Eh, no sé, ¿qué planteamiento se puede por dónde podemos salir de aquí, ¿no? Un poco, o qué se puede hacer en positivo hacia ahí? Mira, Valeria levantó la mano, quizás le damos espacio para que haga su intervención. Ay, sí, perdón, que no la vi. Pues adelante, Valeria, perdón. Olá, bom dia. Não hablo espanhol, não sei se me compreende. Sim? Então vou tentar falar com Pacito para facilitar. Então, bom, eu cheguei a convite de uma amiga professora da Universidade Federal da Bahia, Diana Aguiar, que também está com um grupo de pesquisa, o NECTA, né, fazendo um pouco esse debate sobre ecologia política, né? E aí ela está acompanhando a minha pesquisa e vem compartilhando e me envolvendo um pouco, né, nessas discussões, né? Então, por isso cheguei aqui. Eu sou Valéria, sou da Comissão Pastoral da Terra, estou na Coordenação Nacional do CPT, mas também estudante, né? Doutoranda em Geografia aqui pela Universidade Federal de Goiás. Então, a minha tese, ela discute, né, a questão dos conflitos territoriais no Mato Piba, né, relacionada à expansão da soja sobre os territórios de comunidades tradicionais, né? Então, a gente faz essa discussão dos conflitos, principalmente com essa invasão das terras de uso comuns, né, das comunidades. E acho que talvez dialogando um pouco com o que vocês estão trazendo, né, a gente observa e vem acompanhando cada vez mais
a complexidade desses conflitos, né, e também a violência no campo, né? E nos últimos tempos, né, com essa pauta da transição energética, né, e com a questão do mercado de carbono, isso tem se intensificado ainda mais nessas regiões, né? Porque se no passado a presença, né, do latifúndio, a figura do latifúndio, do fazendeiro, né, do grileiro e do pistoleiro, isso já era difícil de ser lidado, né, no chão dos territórios. Hoje as multinacionais, né, e toda essa política de clima, né, desordenada, né, e muitas vezes não, né, controlada pelas grandes multinacionais, isso tem gerado situações muito complexas e um processo de violência novo, né, contra os territórios, né? Então a gente tem acompanhado enquanto Pastoral da Terra aí vários conflitos, né, relacionados à questão dos projetos de crédito de carbono, né, muitos deles, inclusive, com grilagens de terra envolvido, né, tem, inclusive, inquéritos da Polícia Federal, né, do Ministério Público, do MPF, em relação a isso. E no Matopiba também, né, tem toda uma situação relacionada agora também os tal dos programas de redes jurisdicional, né? E isso sendo colocado, e principalmente agora nas COP, como algo novo e algo bom, né, para as comunidades, para a população, né? Então, o caso do Tocantins, que é um dos estados que compõem o Matopiba, está, né, se destacando com esse rede jurisdicional, e a nossa preocupação, já finalizando a minha fala aqui, dessa complexidade dos conflitos, é porque esses programas tanto de rede jurisdicional estão atrelados à questão de regularização fundiária de povos, comunidades tradicionais, né? Então, isso nos gera muito preocupação, porque é uma falsa solução para realidades agrária e fundiária do Brasil, que a gente sabe que isso é, mais uma vez, controle dos territórios, né? Controle dos povos, e a autonomia aí ela fica prejudicada, né? Nos preocupa também, no caso da Bahia, a questão da regularização fundiária, né, dos fundos e feixes de pasto, que são comunidades tradicionais, também com esse atrelamento aos parques eólicos, né? Então, nos contratos tem ali condicionantes, né? O governo do estado tem feito um processo de reconhecimento de comunidade, regularização de território, mas com condicionantes nos contratos, onde empresas, né, ligadas aí à produção de energia eólica, elas podem explorar esses territórios, né? Então, isso também são novos elementos nessa violência, né, no campo, em regiões extremamente violentas, como a Bahia, né, que se destacou em 2023 como um estado mais violento, né, aqui no Brasil, com o maior número de conflitos, né? Então, desculpa, né, atrapalhar a conversa, mas para trazer um pouco esses elementos desde cá que a gente acompanha. Obrigada. Não faz mal, muito obrigado pela conversa. ¿Alguien quiere participar? Yo Sí. quisiera, bueno, primero, obrigado Valeria por el comentario. Bueno, lo que dijo Valeria es muy relacionado a la pregunta que tú tenías, ¿no, Pablo? El tema de la transición energética y los pactos verdes. Ella también nos habla de red y estas falsas soluciones al cambio climático. Ahí tenemos, claro, todos los programas de red que al final crean nuevas desigualdades y nuevas violencias en los territorios. Y bueno, con el tema de la transición energética también está clarísimo, ¿no? De cómo la extracción, por ejemplo, para una transición energética europea, para que Europa, por ejemplo, pueda optar por una flota vehicular eléctrica, el litio, por ejemplo, que saldrá de América Latina, el cobalto que saldrá de África, y otra serie de materiales, tierras raras, que ya no son tan raras porque ya las conocemos, que abarca casi toda la tabla periódica, obviamente se va a extraer, digamos, de territorios. Entonces, claro, es como un nuevo extractivismo en nombre ahora de una solución para el cambio climático. Entonces, claro, se reproducen las mismas lógicas. Obviamente no es nuevo lo que estoy diciendo, ya autores han, digamos, puesto en el debate las nuevas zonas de sacrificio verde, o también en respuesta a ello, desde América Latina hablamos de una transición energética justa, ¿no? Y desde los territorios. Aquí el problema, como siempre, es la escala y las relaciones de poder alrededor de las decisiones que se tomen.
y sobre todo cómo resistir a esa gobernanza ambiental de arriba hacia abajo, que al final te homogeniza, ¿no? Ciertas dinámicas y pierde la diversidad que existe desde los territorios. Porque claramente un programa de conservación en la India, con otras dinámicas, pensarlo que se puede aplicar igualmente en América Latina es iluso y a nivel global se sigue pensando en agenda de arriba hacia abajo. Que no digo que es inútil, pero es, o sea, digo que no sea necesaria, pero claramente es inútil sin pragmatizar y desde los territorios también garantizar una democracia ambiental, ¿no? Entonces yo un poco iría hacia ahí. Bueno, de las falsas soluciones, que se ha escrito muchísimo sobre el tema, y la transición energética, ¿no? La huella además de carbono que hay detrás. Desde ICTA unos colegas ahora publicaron un artículo midiendo, ¿no? La cantidad de combustibles fósiles que se requiere para esa transición energética. Entonces no es ni tan verde, ni tan justa, ni tan transición. Al final estamos hablando más de una expansión energética porque no se está realmente haciendo una transición de combustibles fósiles hacia otro tipo de energía, sino que esas otras energías también utilizan combustibles fósiles. Entonces, transición igual creo que es complicado hablar, más bien es una expansión, tener otras fuentes de insumos energéticos sin criticar, o sea, sin avanzar realmente a una reducción, ¿no? de consumos totalmente inútiles que tenemos hoy en día. Entonces, eso por mi parte. Y si pudiera aumentar a la intervención de Gretel, esta llamada transición energética, ¿no? creada, conlleva dos aspectos que también tenemos que considerar. Es la expansión territorial, ¿no? Hay una conquista territorial, digamos, para instalar los paneles solares y las eólicas que necesitan muchísimo espacio. Entonces, se va a aumentar aún más esas llamadas zonas de sacrificio, y también las conquistas de territorio en Argentina o en Brasil, en Bolivia, para las plantaciones agroindustriales que también se consideran pues algunos elementos como aceite, la palma aceitera, inclusive se está tratando de sacar combustible de la soya, también considerado verde por el momento, porque se supone que viene de vegetales, ¿no? Entonces, y el segundo punto sería recalcar que esto en realidad, esta expansión que se está dando de las empresas en Latinoamérica es sobre todo un negocio, ¿no? No es que estén realmente interesados en el cambio climático, en combatir el cambio climático, o tal vez para quedar bien en Europa o en sus... la responsabilidad social corporativa, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en realidad se ha convertido en un gran negocio. Y no me voy a olvidar las palabras del, cómo es, donde hubo el Mundial de Fútbol, ¿no? En este país, donde se habló justamente de que cómo era posible hacerlo en ese país, y el no sé, se llama Sheikh, no me acuerdo el título que tiene, o el rey, simplemente el rey, dijo abiertamente, eso de salir los combustibles fósiles, sí, pero también le interesaba la transición energética. Sí, lo decía abiertamente, para él era un negocio más donde ir a invertir, ¿no? Su dinero. Eso no le importaba las consecuencias medioambientales, ¿no? Que Gretel ha recalcado sobre la producción de CO2. Hay muchísimos estudios que han calculado ya cuánto cuesta en CO2 la producción de un automóvil eléctrico y de sus baterías eléctricas, y todos los daños medioambientales, ¿no? Entonces, esto va a crear nuevos conflictos socioambientales. Bueno, ya los está creando, ya tenemos muchísimos en el sector del cobre, en el Congo, en coltán, en el litio, etcétera, etcétera. Y bueno, hay que tratar de salir de ese discurso de transición energética verde, ¿no? Pero que, bueno, nuestros países adoptan, nuestros gobiernos adoptan eso, y hay una desinformación muy grande dentro de la población que está, bueno, mal informada de lo que puede y debería ser, ¿no? En algunos países se avanza mejor, hay más soluciones desde los territorios que se construyen, en algunos otros un poco menos.
Gracias. En Ecuador, por ejemplo, vemos como estamos como vigilantes del proceso del Yasuní, de que se cierren los pozos en el bloque 43, ¿no? Que ha tomado para la población civil y los colectivos y el movimiento indígena, digamos, las últimas 3 décadas de presionar para que ese proceso se lleve a cabo, ¿no? Ahora tenemos la dificultad que el presidente Noboa es absolutamente, pues, digamos, volcado al agroextractivismo y por ende a facilitar todo tipo de extractivismos, ¿no es cierto?, sobre los pueblos, y entonces se niega absolutamente a seguir el proceso del mandato popular de la consulta que ganó con el más del 60% de votos de cerrar los pozos petroleros que operan en el Parque Nacional Yasuní, que es un pulmón de la humanidad, ¿no? Este referente ha viajado por todo el mundo y hay muchas, digamos, voces incluso que tienen poder, que están apoyando la iniciativa, pero vemos por otro lado cómo cumbres como la COP26, como la Cumbre de Biodiversidad en Cali, más bien fueron ferias de negocios con la naturaleza, ¿no? Fueron ferias de mercancías, de soluciones amigables, de negocios extractivistas sustentables, y también, digamos, de soluciones digamos, basadas en la genética, basadas en las altas tecnologías que pretenden dar soluciones, que en realidad, como dice la Raquel, son nuevos mercados, son nuevas oportunidades para los fondos capitalistas, tanto de la banca como de las organizaciones de conservación, como de los gobiernos y como de empresas incluso petroleras. O sea, en la COP26 en Bután hubo muchos de los financistas, incluso el presidente de la COP es petrolero y dijo claramente que nadie tiene por qué, digamos, meter la mano en la soberanía energética de los países, como diciendo yo voy a explotar el petróleo que a mí me dé la gana, y esto tiene eco en otros gobiernos que dicen, bueno, yo no voy a abrir mercado verde, pero también voy a seguir extrayendo carbón y petróleo. Entonces ahora es un momento muy crítico, me parece, donde estos poderes se han posesionado, digamos, como líderes en la transición, pero que en realidad siguen apostando al mercado también de petróleo. Y por otro lado, estos presidentes, ¿no? Como Milei, que se salió de los acuerdos de París, como Trump mismo, que realmente no van a apostarse por esas soluciones que están en negación y que son peligrosísimos porque, por ejemplo, los Estados Unidos es un país enorme que si no para las emisiones de carbono, si vamos por esa óptica, ¿no es cierto?, que es bastante reduccionista, pero si no lo hace, se estima que el planeta en 6 años subiría de la temperatura que está 1,5 grados más, lo cual es nefasto, digamos. Entonces, es un momento muy crítico y pensamos que iniciativas como dejar el petróleo, el crudo en el suelo, como la del Yasuní, tienen que seguirse difundiendo, ¿no? Hay otras iniciativas interesantísimas en otras partes del mundo de lucha, de realmente alternativas concretas al cuidado del clima, ¿no? Ujú. Muchas gracias. No sé si Felipe quieres aportar alguna cosa más. Sí que tendrá que ser rapidito, que ya estamos a punto de acabar la hora de la presentación. Valéria já falou um pouco da situação acá em Bahia, não? De muita inversión em transição energética, um arreglo financeiro de bancos de Brasil, bancos públicos com capital internacional, y al final una explosión de violencia. Hoy, por los datos de la Comisión Pastoral de la Tierra, donde Valeria trabaja, Bahía es el estado con el mayor número de conflictos en Brasil y eso está directamente relacionado con la expansión de las eólicas. Y en el número que hicimos, ¿no? de la revista sobre transición, fue en común de hablarnos de las transformaciones socioecológicas que vienen desde las ideas de los pueblos. Y ahí tenía también excelentes entrevistas y libros escritos, ¿no? por autores indígenas en América Latina que son voces que deberíamos orientar también, ¿no? Intelectualmente. Y muchas gracias otra vez por esas oportunidades de encuentro.
Nada, muchas gracias por la aportación, muchas gracias por las aportaciones de las cuatro, también de Valeria. Y ya con esto damos el cierre a la presentación, que sin duda ha sido muy interesante. Daría para seguir hablando toda la tarde, sin duda, unos temas muy, muy relevantes. Y antes de dar la conclusión, sí que me gustaría anunciar, bueno, como sabéis que la revista es semestral, el próximo número ya está en proceso y esperamos publicarlo ahora a finales de diciembre. Será ya nuestro número 68 y tratará monográfico sobre residuos, también con gestión de residuos y problemáticas en torno a ellos, tanto en Europa como en Abya Yala y en diversas partes del mundo, que creemos que está quedando también bastante bonito. Así que nada, os invito a seguirnos en las redes, a suscribiros a nuestras redes sociales, a contribuir a la revista suscribiéndoos también si os apetece. Y nada más, muchas gracias y hasta la próxima.